tal? Gracias, Tomás, por participar de estas reuniones de Zoom que estamos haciendo en este momento de pandemia. Estamos fundamentalmente pensando el tema de la subjetividad, entendiendo la subjetividad por fuera de la noción de sujeto, o diferente a la noción de sujeto. Y bueno, te queríamos agradecer y agradecerte mucho también por la publicación que enviaste ayer para estar un poco más a tono de lo que vos ibas a hablar. Así Gracias que, a ustedes. bueno, nos gustaría escucharte y después podríamos hacer una interlocución. Sí, bárbaro. Bueno, esto es como un poco raro, pero bueno, acá estamos. Yo les mandé, no estuve muy piola. Hola, veo muchas caras conocidas. ¿Cómo están? Bueno, les mandé ayer eso porque... Hola, Fernanda. Hola, qué gusto verte, qué alegría verte. Bueno, los saludo a todos en general. Ayer mi hija me mandó... Hola, Juan. Ayer mi hija me mandó esa publicación, la verdad es que no la recibí antes, no sé si ustedes la conocían, se llama El futuro después del COVID, y escriben ahí una serie de pensadores argentinos, ¿no? Y mi hija me mandó esa publicación por mail diciéndome, ella estudia trabajo social, y el comentario de ella fue, mejor situarse. Y ahí me mandó esa publicación. Por eso se las mandé tan sobre la hora. La verdad es que la leí un poco rápido, pero me pareció interesante que circule. Me olvidé de mandarles otro texto que también tengo acá en la compu, que se llama La subjetividad heroica, que es de Elena de la Aldea. Y después se los voy a pasar, se lo paso a Mora, se lo difunde. Y también un texto mío, que se publicó en un Facebook de CIAF, Centro de Integral de Atención y Formación, que se llama Esto no es un escrito, pero que se dio a conocer mínimamente con el nombre Lo esencial y lo que no. Sobre esas tres cuestiones yo escribí algo, un poco voy a leer hasta donde me dé el tiempo, porque la verdad es que me interesa mucho conversar con ustedes, les agradezco la invitación, y una de las cosas que más extraño es ir a los hospitales. Esto, bueno, no se le parece mucho a estar ahí, pero se acerca y me da la oportunidad de charlar con ustedes, que son los que más cerca están de lo que estamos viviendo, ¿no? En cierto sentido. Y con eso ya empiezo porque tengo una pregunta que me ronda mucho sobre la cuestión del territorio. Es una pregunta que venimos trabajando en una revista de la que formo parte, que se llama Huellas, Psicoanálisis y Territorio. Voy a tomar algunos textos de la Huellas 3 también, donde ya el año pasado nos pusimos a pensar sobre el territorio, lo íntimo y lo colectivo. Bueno, desde ya les aviso que ese texto que escribí, que se llama Esto no es un escrito, fue un texto que yo escribí muy incómoda, en caliente, digamos, pero en caliente de enojada, ¿no? Fue al principio de la cuarentena, y fue un poco una respuesta a algunas cosas que se fueron planteando por ahí, sobre todo en el ámbito psicoanalítico, respecto de la libertad, el deseo, la autoridad, el autoritarismo, la salud. Bueno, lo que hoy escribí es algo distinto porque ya pasó un poco de tiempo y todos nos calmamos un poquito, aunque estamos cada vez más preocupados en términos sanitarios, pero no tiene el efecto de ese impacto que fue al principio, que hasta Agamben salió a decir cualquier cosa, diciéndolo un poco insolentemente, ¿no? Bueno,
Esto empieza con una cita de Lacan del Seminario 7 que dice: no hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Un poco más de rigor y de firmeza es exigible en nuestro enfrentamiento con la condición humana. Es del Seminario 7. Primera pregunta: ¿qué es lo singular? ¿Qué es lo colectivo? Me pregunto urgida y contrariada si el psicoanálisis ha participado en la construcción de una concepción neoliberal de la subjetividad, o si al menos la ha sostenido. Me pregunto por qué se me desliza esa pregunta si el ABC del psicoanálisis es que el sujeto se constituye en el otro, encarnado, esto es, en otro cuerpo, palabra y goce, en unos otros semejantes que lo animan más allá de su existencia biológica. Y entonces me pregunto ahora, en esta segunda vuelta, a raíz de la invitación de ustedes, ¿por qué esta condición, que el sujeto se constituya en el otro, me aparece como oposición a cualquier versión neoliberal del psicoanálisis? 1. Que el sujeto se constituya en el otro que encarna goce, palabra y cuerpo no imposibilita la constitución neoliberal, salvo que en ese caso ya no hablemos de sujeto sino de individuo. Quiero decir que la envoltura que recubre al parletre, esto es, un ser hablante pero sobre todo hablado, puede ser el sujeto como efecto, es decir, la división, el síntoma, el inconsciente, o la consistencia rígida y precaria del individuo, sin fisuras, quizás hasta que explota o no. Al respecto hay una referencia psicopatológica en Lacan, ambas en el Seminario 21, cuando habla de los neuróticos irreventables, son los que no se afectan por nada, y también del orden de hierro que compensa algunas presentaciones psicóticas. Los efectos en la subjetividad son evidentes según nuestra lectura, así como también en el devenir de los hechos que estos dispositivos enmarcan. La noción de otro, de semejante, de alteridad, se desvanece. Queda el enemigo, resultado esperado si se propone al individuo en el centro de la escena. Su correlato es la especularidad. 2. Entonces es posible que la ilusión nefasta de la consistencia del otro en la garantía del mercado sea un lugar donde constituirse. Hay que aclarar que es una superficie que no da lugar para escribir la singularidad de una afectación. 3. El psicoanálisis en su versión familiarista, de la que Freud ha logrado salirse por momentos, y de la que Lacan ha formalizado un más allá como pilar de su enseñanza, ha puesto el acento en papá, mamá, yo, reduciendo lo social a lo familiar. Lo ha reducido o disecado, pese a insistir en que se trata de funciones y no de biología. Hay allí algo interesante: si se trata de funciones, y con eso nos salimos del determinismo biológico, ¿a qué campo teórico vamos a parar? Porque me parece que esa es una preocupación del psicoanálisis en este momento. ¿Qué es y qué no es ser psicoanalista? Se escucha que hay ahí una falacia, pero sin embargo es una preocupación que insiste. No se trata entonces de instalarse en la sociología, pero una cosa es reemplazar el determinismo biológico por las funciones de la palabra y otra cosa por el Edipo. 4. En esa reducción, el capitalismo, que engulle vorazmente toda praxis, entronizó al yo. Ahí mi pregunta: ¿cómo estar advertidos, alertas y despiertos respecto de ese deslizamiento que va del sujeto al yo individuo, aún en términos lacanianos? ¿Qué es la subjetividad y qué es el sujeto? Pregunta, segunda pregunta. Nuestro campo no se construye en la sociología, sino en un territorio, una urdimbre de palabras, voces y cuerpos y discursos, donde nos alistamos a escuchar lo que escapa,
el sujeto que se desprende de ese tejido. Pienso que la subjetividad es esa urdimbre, voces, cuerpos, palabras y discursos, y el sujeto es como un hilito que se desprende de ahí, de ese entramado, de ese tejido, de ese ovillo, quizás. Podemos pensar la subjetividad como la trama que da cuenta de una época donde se demuestra la prevalencia de un discurso hegemónico y sus efectos en la constitución del ideal, del yo, del cuerpo, del síntoma, incluso del inconsciente. Con la topología nodal podemos pensarlo como anudamiento de nudos o trenzado de trenzas. Y esto nos lleva a un estructuralismo muy particular, donde cuenta el cuerpo, la estructura no es cerrada, sino generada por un vacío, lo que la hace incompleta e inconsistente y por lo tanto abierta. Esto nos permite retomar el concepto de inmixción en Lacan para pensar la constitución del sujeto y su relación al otro, de lo simbólico y al otro semejante. Y entonces llegar a decir el psicoanálisis social. Encontré también en internet, pero ya esto tiene 20 páginas, igual voy a leer 4 o 5, no se asusten, pero encontré en internet un reportaje a Pichon Rivière donde Pichon cuenta su encuentro con Lacan. Se los recomiendo. Pichon dice que Lacan era pichoniano. Nosotros seguro diríamos que lacaniano es Pichon, aunque Pichon sea nuestro. Bueno, en 1966, que es el concepto de inmixción, Lacan utiliza su neologismo inmixción para determinar el lazo indisoluble entre el sujeto y el otro. Entre. Me parece, o por lo menos para mí, y en este momento como lo vengo pensando, la idea del entre es fundamental. La otredad del sujeto lo constituye en su singularidad y su división, formulación decisiva que le permite salir de la falsa oposición adentro-afuera, al mismo tiempo que se opone al concepto de individuo. Con la noción de parletre, ser hablante redefine la estructura. El deseo solo se constituye con el otro, entre el sujeto y el otro. Desde el inicio hasta el final de su enseñanza, tanto Freud como Lacan han insistido en subrayar esta particularidad. Si la estructura es abierta, la subjetividad es trenza, más que sistema cerrado de elementos que, haciendo cadena, tienden a un destino escrito de antemano. Este otro, el de los primeros cuidados, el de la acción específica, los cuidados no anónimos y la encarnación, ley, deseo, transmiten lo social y sus discursos. Me pregunto entonces qué es un discurso. La línea la repito, es qué es lo singular, qué es lo colectivo, qué es el sujeto, qué es la subjetividad. Y ahora me pregunto de nuevo, durante 25 años las mismas preguntas, ¿no? Me pregunto de nuevo, ¿qué es un discurso? Un discurso es lo que hace vínculo social, lo que produce enganche. No lo elegimos, nos habita. Nos separa del organismo, del instinto, de la naturaleza, nos constituye como seres estrambóticos, dice Lacan en el seminario 3. Es una formación del lenguaje como estructura, que es conjunto de significantes que en tanto tal no significan nada. El discurso como formación que entrama saber, poder, verdad y goce. Los discursos son tratamientos de lo imposible. No hay todas las palabras, no hay objeto complementario. Hay muerte, objeto contingente, malentendido estructural. Luego hacemos lazo habitados por un discurso que incluye el goce y plantea una relación a la verdad y al saber a partir de lo imposible. Genera masa, identificación a un líder en el lugar del ideal
y también identificación entre los yoes que componen la masa. Lo colectivo puede pensarse desde allí, desde la masa, y quizás por eso ha sido tan criticado. Porque una de las consecuencias, entre otras, sería lo homogéneo de la masa, lo racial, el aplastamiento de la singularidad, la ley como pura norma burocrática, la renegación de lo imposible, la infatuación del narcisismo. Ese es un modo de pensar los agrupamientos, ¿no? Con su efecto de masa y todos estos problemas que acabo de decir. Sin embargo, hay que aclarar que esta caracterización de la masa, una masa organizada con un líder, dice Freud, no es el único modo de agrupamiento que Freud plantea en Psicología de las Masas. Les recomiendo un libro de Manuel Murillo, trabaja sobre Deleuze, yo ahora no me acuerdo el título, pero me parece que es lo social y el psicoanálisis, Manuel Murillo. Y trabaja las diferentes formaciones colectivas, ¿no? Entonces, la masa organizada en la identificación a un líder es uno de los modos de agruparse, no es el único. Me parece que con el seminario 19, donde Lacan dice que el discurso se soporta de un referente, que es el cuerpo, se abre la posibilidad de que el vínculo se soporte de un lazo que no hace masa, sino que se constituye a través del vacío de la estructura y los modos que resuenan en cada quien. Propongo pensar que el lazo en este tipo de colectivos contempla la diferencia y se soporta de la resonancia. Me interesa esto porque, si no, entendiendo la masa como racismo, homogeneidad, achatamiento de la singularidad, infatuación narcisista, me parece que por momentos los analistas nos hemos desprendido de la riqueza, la potencia, la creatividad de los colectivos que se arman, se instituyen, se entraman de otro modo que no es el de la masa. Ahí Jorge Caminos dice, bueno, cita correctamente el nombre del libro de Manu Murillo, Deleuze y Guattari, El deseo y lo social. Manuel Murillo. Gracias, Jorge. Entonces, propongo que apostemos a un lazo que es diferente al lazo de la masa, que es el lazo que se soporta, que se sostiene en un discurso que tiene como referente al cuerpo, y que hace colectivo y no hace masa organizada, justamente a partir del respeto por las diferencias y la resonancia, ¿no? Juntarse a través de la resonancia. Es juntarse a través de un vacío, no de una identificación que completa. ¿Es eso posible en las instituciones? ¿Es eso posible en las instituciones del Estado? Lo veremos. Lo cierto es que funciona de este modo, ¿no? Muchas veces. Porque digo, donde hay masa hay un problema. Para cualquier praxis hay un problema, porque desde la masa no se puede pensar. Y los analistas no estamos exentos de eso, sobre todo cuando creemos que hay un peligro exterior. Entonces cerramos filas. Si cerramos, no pensamos. Si no pensamos, no podemos hacer nada. Y pensar, digo, en el sentido fuerte, ¿no? Pensar los problemas que nuestra época nos plantea, no pensar en el encierro, volviendo a los textos tan vivos de Freud, de Lacan, de Winnicott, de Bion, de Melanie Klein, volver letra muerta a esos textos tan vivos por una cuestión de encerrona, ¿no? De una resistencia defensiva que termina mortificando la enseñanza de maestros que son increíbles, Ulloa, bueno, tantos otros. Apostamos al lazo porque justamente eso constituye nuestro oficio.
La pregunta por el lazo, por el colectivo, por cómo nos vinculamos con los otros, no es una pregunta sociológica que entonces leemos un poquito de, de cualquiera, ¿no? Que yo los leo un montón, ¿eh? No estoy siendo irónica, pero no crítica. Leemos un poquito de Fischer, un poquito del coreano, de Han, un poquito de no sé quién, y estamos fuera del psicoanálisis. No, la pregunta por el lazo hace a nuestra práctica, pero es como a lo más concreto, palpable de nuestra experiencia. El psicoanálisis es un lazo, y si no nos preguntamos por cómo se constituye ese lazo, no estamos revisando nuestra práctica, lo cual es una barbaridad, no revisar lo que uno hace, ¿no? Lo que uno practica. Yo le digo oficio a esto que hacemos. El lazo constituye nuestro oficio. ¿De qué lazo se trata el lazo transferencial? Un oficio que haciendo lazo transferencial no es estafa, porque hay un decir que conmueve y modifica la posición de un sujeto en lo íntimo que es social. Pienso que no se puede pensar lo íntimo sin lo social. Lo íntimo, lo singular, lo más propio de cada uno, se constituye, resulta de este entramado que llamamos lo social. Tengo acá una cita de Lacan respecto de la cultura y lo social, es del seminario 20, de la clase 5 del seminario 20. Dice, la cultura reside justamente en que es algo que nos tiene agarrados. La cultura, en tanto algo distinto de la sociedad, no existe. La cultura nos tiene agarrados. No la llevamos a cuestas, sino como una plaga, miren justo la palabra, no las pestes, sino como una plaga, porque no sabemos qué hacer de ella si no es expulgarnos. Por mi parte les aconsejo que la conserven, porque hace cosquillas y lo despierta a uno. La cultura, lo social, es lo que a uno le hace cosquillas y lo despierta. Bienvenidas todas las interpelaciones al psicoanálisis, a nuestra práctica. Las interpelaciones, bueno, las mejores interpelaciones, ¿no? Porque si uno, hay también como una estrategia en cualquier dispositivo, en cualquier praxis. Si uno toma el peor interpelador, digamos, dice, nos están diciendo boludeces. Es como tomar la peor versión del psicoanalista. Tomemos las mejores interpelaciones, esas que potencian nuestra praxis, porque eso nos hace cosquillas, porque eso nos anima, porque eso nos... La clase 5 del 13 de febrero, belleza lacaniana. En ese sentido, digo, y es para conversar, no sé si están así, pero me gustaría, y lo traigo porque tengo confianza, porque creo que puedo conversar acá. En ese sentido, cada efecto sujeto es producto de la subjetividad, es hablado por lo social. No es que Freud sea edipista, sino que los neuróticos lo son. Con tal de no ser sociales. Es una hipótesis, quizás escriba algo de esto para Huellas 4. No es que Freud se haya sentado a pensar en el Edipo como una manera de teorizar su práctica, es que lo escuchó en lo que escuchó, ¿no? En lo que le machacaban sus histéricas, como dice Lacan. En lo que le machacaban sus histéricas, en el sufrimiento palabrero, Freud escuchó varias cosas. Una de las cosas que escuchó es que el Edipo es la novela que permite enmarcar
la sexualidad como traumática. Que a la sexualidad se le injerta, el neurótico le injerta papá, mamá, yo. Eso es la neurosis. No sé si eso es el psicoanálisis. Y digo que la neurosis es edipista, edípica, con tal de no ser social. No sé qué quiere decir eso, pero me sale así, por ahí rebota en alguno de ustedes y me ayudan a pensar. Entonces no se trata de estudiar sociología, sino de escuchar lo social hablante en cada sujeto que recibimos. El Edipo es evitación de lo social y al mismo tiempo su transmisión es reducida a lo familiar. Cada sujeto trae su versión de la época, del territorio que lo habita y en el que habita, del modo de subjetividad ofrecida y elegida por una época. El punto es desde dónde escuchamos eso. ¿Qué dispositivo nosotros utilizamos para enmarcar eso que escuchamos? Y cómo luego formalizamos esto que escuchamos. A veces achatamos con dispositivos extranjeros que no hablan y no nos permiten pensar nuestro territorio, nuestras coordenadas, nuestro idioma, nuestros giros de nuestra lengua, nuestra poesía propia de nuestra lengua, que además digo nuestra, y si pienso en Argentina, hay un montón, ¿no? Porque este país es vasto y muy variado. Digo nuestra lengua y no sé si me refiero a lo porteño, o a Salta, o a Ushuaia, porque aparte, bueno, convendría ser mucho más federal de lo que somos, ¿no? Pero la cuestión es cómo formalizamos eso social, hablante, hablado, que cada sujeto nos trae en la consulta. Digo, a veces le metemos un dispositivo extranjero y forzamos que eso enganche ahí. Eso no es lo mismo que utilizar algunas invariantes que conforman la estructura, ¿no? Y que son tan extranjeras como el lenguaje mismo, digamos. Ahí no se trata de cómo, dónde, sino de ciertas estructuras que enmarcan, organizan, promueven, permiten transmitir nuestra práctica. Hay que ver cuáles son esas invariantes y cuáles no. Les digo, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Te estamos escuchando. Ah, porque yo los tengo a todos congelados. Sí, Los veo a todos congelados sin hacer estamos todos ningún congelados gesto. escuchándote. No sé si ese efecto es bueno o es malo. Seguramente Pero bueno. Pensé que se había cortado. Les voy a leer algunas cosas de... Ahí Julieta me contesta, gracias. Les voy a leer algunas cosas de Elena de la Aldea. Elena de la Aldea, Iñaki. Elena de la Aldea es una psiquiatra, psicoanalista, que trabajó con Goldenberg en el servicio de Lanús. Yo hice mi residencia en el Evita de Lanús, quiero aclararles que muchísimos años después. Elena de la Aldea tiene este artículo que se llama La subjetividad heroica, que ella escribe a partir de una mesa en la que está con Nacho Leucovitz, que supongo que también conocerán. La escribe luego de que Leucovitz muere, la escribe sola, pero en relación, sola no sé, pero bueno, pero en relación a lo que ella y Nacho habían discutido en esa mesa.
Entonces, dos homenajes acá, uno a Leucovitz y otro a la experiencia del Lanús, que espero que ustedes conozcan. Hay ahora una película que se llama Hacerlo Todo, que cuenta esa época de la psiquiatría de enlace en el Lanús. El título, más o menos me parece, Hacerlo Todo es como mucho, ¿no? Pero sí cuenta de cómo esos profesionales en ese momento respondieron a una problemática de su época. Y también cuenta esa película las consecuencias de esa respuesta. Se las recomiendo. Elena de la Aldea es uno de ellos, una de ellos, de ellas, no sé ya cómo va. Dice esto: la subjetividad es una máquina para pensar y no un sistema de ideas. Es una disposición y no una convicción. Su condición de enunciación nunca es absoluta. No se puede enunciar, pero la subjetividad se ve en los enunciados y en las prácticas. Uno la puede deducir mirando. Y no solo se ve en las prácticas, sino que está instituida por vía práctica. La subjetividad no forma parte del currículum de la formación de nadie. Tiene una cierta opacidad para sus portadores que no la pueden nombrar. Es eficaz porque es secreta y además es compartida. La subjetividad no es un estado fijo, sino que ocurre por momentos. Se puede pasar de una subjetividad a otra. La subjetividad no es una estructura de carácter, sino una modalidad de ser, de hacer, de estar, de pensar, de sentir, que puede cambiar. Ahí empieza a hablar de la subjetividad heroica y a definir la subjetividad heroica. Básicamente es una subjetividad que resiste a encontrarse con lo nuevo. Ella lo que va a plantear es como que bajo el argumento de que hay una urgencia, nos parapetamos en un saber antiguo. Y entonces ella habla de las intervenciones en la comunidad, ¿no? Pero puede ser aplicado, me parece, a cualquier práctica. Entonces, parapetados en nuestros conceptos antiguos, intentamos encajarlos sin escuchar los problemas que allí hay. Subjetividad heroica, además, es una especie de formulación bastante irónica. Dice, la subjetividad heroica es un modo de lectura que no permite ver los obstáculos. Los profesionales sostienen un barco que creen que se hunde. Un hoy mirado desde un ayer, desde lo que fue como ideal y modelo. Pero cuando estábamos en el ayer, lo que ocurría entonces, aquel presente para aquellos actores, aquello era terrible, y hoy la evocación lo transforma en completo, en modelo, en adecuado. Esta mirada no les permite preguntarse si es un barco que vale la pena salvar o si las condiciones de navegación, los tripulantes y el destino harían necesario construir otra cosa. Bueno, dos cuestiones, y es mucho más largo, pero no voy a leer toda la cita extensísima que copié acá. Dos cuestiones entonces. Plantea que la subjetividad es secreta, opaca y se puede deducir, ¿no? Y que es eficaz, porque es secreta pero compartida, digo, como urdimbre, ¿no? Como ese entramado de opacidades del cual se desprende un sujeto. Y además, de paso, y con mucha lucidez, y sobre todo con mucha alegría y con ganas de responder a los problemas de su época, Elena trabaja la subjetividad heroica, les recomiendo que lo lean. Dice, termina la cita que copié, termina así: la operación subjetiva es la de hacer con otros, y precisamente hacerse con otros. Hacer con otros coincide en el placer de hacer, en la necesidad que yo tengo de los otros, en la condición de un problema compartido, ¿no? Y ahí abre toda otra cuestión, que es cómo formulamos los problemas. Si realmente somos capaces
de encontrarnos con un problema nuevo. Digo, de soportar la aparición de un problema, ¿no? Y si somos capaces de confrontarnos con eso y armar a partir de ese problema nuevo una pregunta. Me parece que la pandemia merece esa cuestión. Amerita. Pandemia trae cosas viejas, cosas antiguas, desde lugares nuevos. Creo. La otra pregunta, después de singularidad, colectivo, sujeto, subjetividad, discurso, lenguaje, la otra pregunta es ¿qué es el territorio? La verdad que a mí lo del territorio me viene haciendo cosquillas, diría Lacan, en base justamente a esa pregunta. Yo participo de la revista Huellas, Psicoanálisis y Territorio, un poco por cuestiones propias, ya no sé muy bien, ¿no?, qué es propio, pero digamos, cuestiones muy, se me desbarata qué es lo íntimo, bueno, de un íntimo entre que es haber vivido muchos años, haberme criado en un lugar que no es la ciudad de Buenos Aires, y entonces tener alguna pregunta entre aquel territorio, en cómo se constituye la subjetividad, entre aquel territorio de la llanura, del verde, de los animales, del horizonte, de poder mirar lejos, a la subjetividad en la ciudad. Es una pregunta mía, quizás porque, habiendo vivido ahora más años acá que allá, sigo sin adaptarme, digamos. Entonces, hay una pregunta que a mí se me arma, que la verdad es que no sé si es pertinente, si el territorio, la pregunta es esta, si el territorio entendido como geografía, donde la subjetividad se constituye, hace mella o no, yo creo que sí, y cómo pensar entonces también esas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en relación a la sexualidad, para meterse con un tema bastante escabroso en este momento. A las teorías sexuales infantiles, a la relación, las versiones sobre la muerte, sobre el padre, sobre la autoridad, sobre lo colectivo. Y además porque yo tengo otra preocupación, que es, bueno, lo federal, ¿no? Un país tan vasto. Y no es que Dios atienda en Buenos Aires. Dios no atiende en ningún lado, me parece. Pero pareciera, en las ciudades grandes se cree que Dios atiende ahí. ¿Cómo se constituye la subjetividad en estas ciudades grandes? Ciudades grandes, digo, en la Argentina, donde el psicoanálisis es una práctica habitual. Yo no sé si en otros lugares es una práctica habitual, ¿no? Muy habitual, muy común, digamos. O en otros lugares, por lo que vienen diciendo, es de locos, o unas cuestiones muy excepcionales, ¿no? Justamente con la revista Huellas, Psicoanálisis y Territorio se nos ocurrió al inicio, muy enseguida de la llegada de la pandemia y del decreto respecto a la cuarentena, armar un espacio de intercambio, de escritura, de lectura, con distintos profesionales que pudieran dejar dicho, dar cuenta de su experiencia, y fueron llegando trabajos de varias provincias y también uno de Chile. Ahí me parece que se trata de otro territorio. A mí se me ocurrió con Huellas armar, invitarlos a escribir, invitarlos a los que estuvieran por ahí en el Facebook, a escribir su experiencia, ¿no? A dejar testimonio de su experiencia. En un apartado que a mí me gustó llamar Huellas dejar dicho, y que luego
pasó a llamarse Huellas Pandemia. Hay una cantidad de trabajos que recibimos respecto de esto, de cómo estábamos atendiendo, de qué estaba pasando en los hospitales, qué estaba pasando en otras provincias, qué estaba pasando en los centros de salud, en las residencias PRIM, bueno, una cantidad en los consultorios, por supuesto, una cantidad de experiencias en los grupos. Me interesaba que quedara una especie de, que me quedara a mí, en principio, una especie de armado de experiencias, ¿no? De cómo nos pasó esto acá, a nosotros, en nuestro territorio. Ahí territorio me parece que tiene un significado distinto, que es ese campo donde trabajamos, ¿no? Entonces, varias preguntas respecto de eso. ¿El territorio es la lengua? Deleuze dice, la lengua es un puchero. La lengua, también lo dice Lacan en el seminario 20, ahí no sé los años, no importa, ¿no? La palabra también es entre, y las ideas son ideas de una época. La lengua es un puchero, y Lacan en el 20 dice, bueno, la lengua es ese enjambre de unos. Enjambre de unos es muy, muy similar a la idea de puchero. Un puchero que tiene significantes, que tiene letras, que tiene cadenas de significantes, que tiene cachos de cuerpos, que tiene goces, que tiene imágenes que hacen al cuerpo una ilusión de unidad. Y también me interesa esto, lo que dice Deleuze. Yo leí, para encontrarme con ustedes, leí Kafka por una literatura menor, también lo tengo, se los puedo pasar acá en la compu. Digo, ese puchero tiene líneas de territorialización y desterritorialización. No es algo que yo sepa o que pueda explicar con soltura, ¿no? Pero me interesa pensar en estas ideas, porque en ese puchero hay líneas de fuga. Entonces pienso, ¿el territorio es la lengua? Esa superficie toda marcada de huellas, de goces, cada uno puede, me parece, evocar en este momento cuál es su territorio, ¿no? En el que ha desplegado su deseo. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esas palabras inolvidables, esas caricias inolvidables, esos gestos, esas músicas, esas miradas, esos colores, los olores, ¿no? Ni hablar de los olores. Que hacen a un modo de estar. Entonces pienso, y con esto, bueno, tengo unos minutos todavía, sigo un ratito más. Cuando digo modo de estar, pienso en Ulloa, que me parece que zanjaba algunas cuestiones con su presencia, ¿no? Con su hacer tan cercano a lo que decía. Y entonces Ulloa decía que que era imposible ser psicoanalista y que los ismos le habían hecho mucho daño al psicoanálisis. Kleinismo, lacanismo, freudismo. Que se trataba de estar psicoanalista. Por eso vuelvo al estar, al territorio, lo colectivo, la subjetividad, la trama. Y no para hacer sociología, para escuchar las marcas de una época en cada sujeto. Y para permitir que algunos colectivos se armen, se entramen, permitir no es la palabra, ¿no? Habilitar que algunos colectivos se entramen desde otros lugares que no sean los lugares más mortificantes de la masa organizada con un líder. En ese estar psicoanalista, Ulloa lo definía la posición del analista. Estar. Algo a mí me resuena al deseo del analista. Y la otra cosa que decía Ulloa, que me parece que es fundamental, también muy lanusino, Ulloa,
decía que la abstinencia y la neutralidad no son indolencia. Escribí un texto en Huellas 3 que se llama Políticas, hablando de esto, de la política, del psicoanálisis, que es su ética, ¿no? Y cómo la abstinencia y la neutralidad son conceptos muy específicos en Freud y en Lacan, que no hacen a la indiferencia, la indolencia, la impostura, sino muy por el contrario. Y acá podría, ahora se me ocurre, lo voy a anotar, podríamos pensar también la transferencia como territorio, pero incluyendo dentro de la transferencia y de ese territorio que es la transferencia o palestra, como dice Freud, la cuestión de la contratransferencia, ¿no? En ese territorio, en ese puchero, también podríamos decirle puchero a un tratamiento, en ese entre, un territorio se va desterritorializando y reterritorializando. Con esas líneas de fuga, con esas marcas que son el deseo, el goce, los cuerpos, las palabras, por supuesto, que tienen que incluir algunos movimientos en sus marcos, ¿no? Por último, bueno, hay otro apartado que se llama No hay Estado sin lo comunal. Apenas lo menciono porque fue una frase, cuando empezó la cuarentena, una compañera y amiga del Centro 1 me mandó un mensaje diciéndome que si podía difundir, que ellos estaban haciendo máscaras de protección, si podía difundirlo en los hospitales. Y la frase que en una charla con ella me dice es: no hay Estado sin lo comunal. Ahí tenemos toda otra cuestión para repensar el lugar del Estado en nuestro territorio y qué Estado convendría, digamos, qué Estado estaría bueno que esté. Pero seguramente el Estado es uno de los territorios, por lo menos acá, que hacen mella, que dejan marca en nuestra subjetividad. Y ahí de nuevo, ¿no? Ignacio Leucóvitz, Pensar sin Estado se llama su texto. Y es interesantísimo, lo escribe después de la crisis del 2001, pero me parece que es muy actual. Entonces, pensar el Estado como un territorio posible que también constituye y drena discursos. Discursos que, como dijimos antes, son lazos, ¿no? Y que nos permiten operar, estar allí, estar en sus pliegues. Ahí viene toda otra cuestión respecto de la salud mental, y la relación del psicoanálisis con la salud y con la salud mental. En principio diría que la salud es un derecho, y que la salud siempre es colectiva, ¿no? Me parece que quedó claro, por lo menos a quienes estábamos predispuestos a leer eso. La salud es colectiva, sea privada, pública, semiprivada, es colectiva, y es un derecho. El psicoanálisis tiene la posibilidad de hacer un aporte a la cuestión de la salud, de qué es la salud desde el psicoanálisis. Muy cortito, Lacan dice que la salud es valentía y prudencia frente al deseo. Freud dice que es percibir la realidad e intentar cambiarla, en neurosis y psicosis. Claro que el psicoanálisis no cura lo incurable. ¿Quién hubiera pensado semejante cosa? Como decía mi analista, somos analistas, no magos. Claro que el psicoanálisis no cura lo imposible, la muerte, la enfermedad, las catástrofes. No, por supuesto, por supuesto. Lo que cura es la neurosis. Lacan dice así, me animo a decirlo, en el 78 en una conferencia dice: este truco que es el psicoanálisis cura la neurosis, la perversión y hasta la psicosis.
Es raro, habría que investigarlo. Pero quiero decir que fue una preocupación de Freud y de Lacan la posición frente a la salud, ¿no? Y cómo el psicoanálisis puede aportar algo respecto de eso. Luego, si salud mental o no salud mental, bueno, claro, el nombre quizás nos trae algún problema, porque lo mental sabemos que no es lo más saludable respecto del deseo, del cuerpo, de la alegría, de la potencia de actuar. Lo mental es más bien algo que a los neuróticos nos puede torturar. Pero también pienso que pedir que un nombre sea adecuado es de una exigencia brutal, ¿no? Lo primero, como analistas, lo primero que escuchamos es que las palabras no coinciden con las cosas, que ahí hay una no proporción que es estructural. En este marco, nuestro oficio. Yo vengo trabajando la noción de cuerpo del analista a partir de una clase del seminario 19, donde Lacan dice que las entrevistas preliminares son encuentro de cuerpos. Hace varios años que yo ando con esto, ando dando vueltas con esto, y leyendo y pensando y supervisando y estudiando, un poco atravesada por esta cuestión, ¿no? ¿Qué es el cuerpo del analista? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene la afectación del analista? ¿Cómo esa afectación del analista hace al semblante del analista? Lacan dice que en el lugar del semblante se ubica el cuerpo del analista. No sé si estoy hablando medio inentendible, después retomamos con las preguntas, no quisiera hablar inentendible, al contrario. Pero bueno, entonces yo vengo pensando esta cuestión de la presencia del analista en relación al cuerpo del analista, que no es el cuerpo de lo imaginario, que no es el cuerpo del síntoma, que no es el cuerpo del goce del analista, sino el cuerpo que resuena y que se afecta y que capta lo que allí escucha, aunque no se diga. Frente a esto, la pandemia, bueno, nos dejó sin encuentro de cuerpos, en todo nivel, ¿no? Pero el encuentro de los cuerpos en las consultas, en el consultorio, no es una parte menor en mi vida y en lo que hace al encuentro de cuerpos. Me sorprendí porque hay efectos en estas entrevistas por teléfono, hay efectos analíticos, y hay efectos en el analista. ¿Cuáles son los efectos para mí por ahora? Lo digo casi como una vivencia, no lo tengo no lo tengo pensado, teorizado. No fui a buscar ninguna cita que lo valide, pero digo, hasta ahora el efecto es el cansancio. Supongo, bueno, no voy a suponer nada, pero si yo estoy cansada, ni quiero pensar la gente que está en los hospitales lo cansada que estarán. Nos quedó la voz, nos quedó además yo prefiero por teléfono que así, aunque un poco, bueno, el analista es un objeto de uso, diría Winnicott, así que si alguien necesita videollamada, bueno, está bien, estaré ahí con la videollamada, pero yo prefiero que no. Nos quedó la voz, las modulaciones de la voz, las afectaciones de la voz. Nos queda como una experiencia muy fuerte de ser hermanos del discurso pandémico. Lacan dice, no se hagan los importantes cuando alguien los consulta, no se hagan los impostados, no se hagan los que saben. Somos hermanos del discurso con nuestro paciente. Creo que es el 19 o el 21. Bueno, somos hermanos del discurso pandémico. Entonces aparece toda esta cosa de vos cómo estás, vos bien, los tuyos bien.
estamos atravesados por esa incertidumbre, por esa angustia, por ese susto, por el susto que nos estamos pegando, por algún familiar que se enferma o que se contagia y es asintomático, por alguna situación respecto de falta de trabajo, de empobrecimiento económico, bueno, de todo esto que está pasando y que está agujereando, ¿no? Lacan dice, se trata de discernir cuál es el oficio del discurso analítico y volverlo, si no oficial seguro que no, si no oficial, al menos oficiante. Un dispositivo oficiante que vuelva a apostar a la palabra, a la singularidad, a lo íntimo. Es impresionante las estrategias de las personas para encontrar un lugar íntimo donde hablar con su analista, donde la escucha tenga alguna consecuencia, donde algo se pueda decir en sentido fuerte, ¿no? Un decir que afecte, que importe a lo real, que toque la economía libidinal de un sujeto. Es de una dignidad los modos en que buscamos algún vericueto donde poder hablar con intimidad, ¿no? Instituyendo la intimidad. Entonces, me parece a mí, el oficio sigue siendo el mismo, está reducido, yo por lo menos lo siento así, está reducido porque no hay encuentro de cuerpos. Y entonces esa captación que hace a nuestro oficio queda un poco reducida, cercenada, ¿no? Acotada. Sin embargo, la apuesta viene siendo, estoy segura, viene siendo, es, será, muy, muy potente. La apuesta es a seguir escuchando. Y además, en esta situación nos enfrentamos, pienso yo, a mí por lo menos me enfrenta, me afecta, esas preguntas que nos armamos a veces y que después resultan otra cosa. Quiero decir, ha habido muchas cuestiones sobre la virtualidad, ¿no? Preguntarnos respecto a la virtualidad. En algunos casos he escuchado o he leído preguntas respecto de si contestar o no un WhatsApp. Cuestiones que a mí me parece que no se puede uno preguntar en general, ¿no? Ni responder en general. Y resultó, ¿no? Con las vueltas de la vida, diría mi abuela, resultó que hoy la práctica se sostiene, y nuestro laburo, que no es un dato menor, se sostiene a través de esta virtualidad. Pienso que el oficio del psicoanalista es lo que hace existir al psicoanálisis. Es lo que justifica que el psicoanálisis exista como discurso, en una cultura, como práctica. El oficio, el hacer, la afectación que eso produce. Y pienso que la posibilidad de permanecer, bueno, de existir, ¿no? Sobre todo en situaciones tan adversas para la palabra, digo que la posibilidad de permanecer, de existir, de ser algo que sirva para algo, depende de cuánto nos podamos abrir a las preguntas, a los planteos, a los nuevos modos, que en general son viejísimos, pero entendemos como nuevas modalidades. Quizás lo nuevo sea la ciencia respecto de algunas cuestiones, lo otro parece que hay de lo nuevo, pero también está lo antiguo, que nos podamos abrir sin resistir, ¿no? Sin resistir de un modo que en esa resistencia se vaya toda nuestra fuerza. Elena de la Aldea, ahora me acordé que toma una declaración de Toni Negri, que dice, si en la cárcel, dice Negri, si en la cárcel solo me hubiera dedicado a resistir, me hubiese muerto. Yo dejaría por acá, así los escucho.
si les parece bien. Ahora hablo sola y en la oscuridad, porque no veo ninguna cara. Bueno, muchas gracias, Tomasa. Muy interesante tu recorrido. Planteaste al menos 4 o 5 preguntas, ¿no? Pero que son muy interesantes. Quería retomar un poco el tema de la territorialidad. En la beta que quizás, no he leído el libro de Manuel Murillo, pero bueno, en la dimensión de las 1000 mesetas, uno podría establecer que hay situaciones de territorialidad y extraterritorialidad que no tienen márgenes muy definidos, ¿no? Que son más bien pliegues. En ese punto, me parece que, dado el contexto actual, dado el contexto de pandemia que se ha extendido, como su nombre lo indica, a través de todo, ha puesto en riesgo o ha generado ciertos caracteres disruptivos en un montón de aspectos. La proliferación de discursos actuales me parece que habla de eso como si fuese un intento de sintomatizar algo que se ha abierto ahí como un real desde la naturaleza y ha puesto en riesgo también ciertos aspectos de la territorialidad. La vez pasada yo mencionaba un libro de Roland Barthes que es Cómo vivir juntos, en donde él toma un neologismo de un antropólogo que es lo que es la proxemia, que habla de esa dimensión del prójimo, pero que a su vez es el enemigo. Ahí se arma toda una dimensión de la cercanía y la lejanía. Y en ese punto también hay otra dimensión de la territorialidad que no tiene que ver tanto con la intersubjetividad o la subjetividad en el sentido, como vos lo señalás, esa diferencia que me pareció muy atinente, sino en la noción que tiene que ver más con el sujeto y que tiene que ver con eso que tiene que ver con el territorio erotizado, la libido. En ese territorio erotizado, en donde hay un territorio propio del sujeto, que es la intimidad, me parece que también hay una amenaza en este ámbito de pandemia, en tanto que el lazo transferencial podría estar afectado por la interposición de estos recursos virtuales que nos dejan por fuera de del dispositivo analítico la inmicción del cuerpo y nos deja con la interlocución a través de la pantalla, con la moderación de la voz, efectivamente, con todo lo que tiene que ver con la palabra. Pero puede ser que ahí haya algún tipo de amenaza también añadido a la amenaza generalizada que tiene que ver con la pandemia. No sé qué pensás vos al respecto. Ese libro es una belleza. Qué buena referencia, me la había olvidado. Pienso en esta noción de pliegue que me parece que es como crucial para tratar de seguir pensando territorios. Pienso también territorios inmiccionados, si existiera esa palabra, ¿no? Donde los bordes no se encastran, pero van marcando los bordes que siguen. Amenaza en el lazo transferencial, me parece, la verdad es que no lo pensé, y me parece que abre a toda una cuestión, porque lo que sí pensé es que quizás estábamos tan reactivos, tan crispados en algunos espacios de conversación, porque estábamos asustados. Pero pensé amenaza respecto de la vida de nuestros seres queridos, ¿no? De lo que implica una peste a nivel sanitario, a nivel económico, social. Pero está bueno pensarlo como una amenaza al lazo transferencial. No lo pensé. Porque no sé si lo siento así. No sé. Porque pienso que faltan los cuerpos, pero que la voz es mucho más que palabra, ¿no? Que es mucho más que significante, seguro, pero es mucho más que palabra también.
En el fondo la pregunta es cuánto va a aguantar la transferencia, ¿no? ¿Cuánto va a aguantar la transferencia, que es amor? ¿Cuánto va a aguantar el amor a estas modalidades de la distancia, ¿no? Eso pienso. Y también pienso que cuando se dice que se puede volver al consultorio, yo decido no volver, pese a extrañar mucho ese espacio y el encuentro con mis pacientes, ¿no? Decido no volver porque me parece que hay que esperar un poco, que hay muchos contagios, que estamos en un momento difícil, que mejor no exponer. Y por otro lado, también pienso que ninguno de mis pacientes me dijo, volvemos, ¿no? Quizás la transferencia resista, pero está amenazado el dispositivo, quizás, ¿no? También tiendo a pensar que va a resistir, pero bueno, no sé, quizás sea una cuestión optimista. La verdad que recorrí del principio al final esa tensión de lo singular y lo colectivo que tiene tanto con lo que está atravesando en el consultorio y también en el hospital, o en el consultorio del hospital también. A mí me gustaba ese planteo de la tensión entre masa y lo colectivo, y lo individual, y lo singular, porque lo que venimos viendo es que no solo a nivel de esta situación de pandemia, sino generalizado, hay como una especie de individualismo de masa, una masa que está identificada por bregar, es paradojal, ¿no? Por el individualismo y el uno mismo. Entonces, esta idea de que lo colectivo, la masa opera por identificación, claramente freudiana, y lo colectivo por resonancia, me va llevando a un tema que vos dejás abierto, que es, y te quería preguntar, primero, ¿cómo pensás esto de la resonancia y si tiene relación con lo que hablabas de territorio? A mí con la palabra territorio y con la idea de territorio me pasa como con época, con la idea de época. Yo la época tiendo a pensarla entre dos acontecimientos, y es variable, cada uno sitúa la época. Vos acabas de situar el territorio a partir de un acontecimiento que es la lengua, y después, supongo, una serie de acontecimientos que te tocan el cuerpo o van escribiendo. Entonces pensaba cómo debe operar estos cambios que genera la pandemia en el territorio del cuerpo. O sea, si bien es sin presencia, vos lo dijiste, pero me parece que vale la pena retomarlo, por eso te lo pregunto. ¿Cómo pensás que incide el hecho de trabajar pantalla mediante en el cuerpo? Porque yo creo que no hay prescindencia de todo el cuerpo. El cuerpo imaginario sí, se aplana un poco, pero ¿no crees que la voz, la mirada inciden, tocan en el territorio de la pantalla, ¿no? Sí, bueno. Y además está muy bueno como, lo voy a tomar así, Juan, como lo dijiste con tanta claridad. La masa es por identificación, lo colectivo por resonancia. Si se escuchó eso, me alegro porque no lo tenía tan claro cuando lo estaba diciendo, es algo que vengo pensando. Vengo pensando, bueno, les cuento un territorio en el que empecé a pensar esto, fue con los encuentros, los encuentros respecto de la legalización del aborto. Ahí pensé que eso no era una masa, que eso era algo distinto y que quizás como ese entramado podía servirnos para pensar el psicoanálisis, estando ahí, ¿no? Por supuesto, estando ahí, yendo a esos encuentros. Incluso le escribí a una amiga, vení porque acá hay algo distinto, y mi amiga eso me contestó, no, porque no sé qué, la masa,
bueno, luego se hizo una especie de fanática de esas marchas y iba a todas, pero había que estar ahí. A mí me pasó algo particular durante esas experiencias y durante el debate posterior. Ese fue un territorio posible donde se plantaron algunas ideas o sensaciones, ¿no? Claro, el territorio de nuestra práctica ha cambiado. Pienso que, a ver, trato de pensar cuál es el cuerpo que no está, ¿no? Porque efectivamente, si lo colectivo y el lazo, estoy tratando de fundarlo en la resonancia, para armar colectivos mucho más interesantes, incluso entre psicoanalistas, ¿no? Que permitan avanzar, y no en el sentido de progresar, sino de mover la causa, lo que a mí me causa, lo que a mí me interesa, lo que yo pienso que sirve para algo, que es la práctica psicoanalítica. Nuestra experiencia cambió. Está la voz, y también están los silencios, ¿no? Para mí no está la mirada. Porque a mí me pasa que cuando uno hace videollamadas o en esto, yo ahora no porque los estoy mirando a ustedes, pero vieron que en la videollamada uno se ve todo el tiempo. Y uno la verdad que nunca atendió con un espejo adelante, mirándose cómo hablaba, ¿se entiende? Es muy extraño, no solo que uno ve al paciente en su casa, eso a mí la verdad, o me ven aquí, estoy en mi casa, no me interesa eso, sino que uno se ve mientras que mira. ¡Wow! Ya es como el colmo de la mirada, ¿no? Pero, por ejemplo, con los niños ha sido imposible no sostener la mirada ahí. Porque está jugando algo y enfocan la cámara, y vos enfocás y movés tal pieza del ajedrez y tenés que mostrar dónde moviste. Entonces, la resonancia es un concepto que hace a la interpretación, ¿no? La interpretación es por el sonido, por el tono, por la ejaculación. Lo que hace inolvidable una interpretación es eso. Y también pensaba en el gesto, el valor de los gestos en los tratamientos, ¿no? Está este video de esta señora que se analizó con Lacan, que habla del gesto de Lacan, que Lacan se levanta y le acaricia la cara, lo deben haber visto, está en YouTube, cuando ella está contando su experiencia y su resto traumático del campo de concentración. También podemos pensar que el territorio de un análisis es una especie de territorio de gestos. Escribí algo ahora que me acuerdo hace poco sobre eso, donde pensaba que por un lado está la voz y los silencios, que son bien equívocos, porque uno está haciendo silencio como con semblante de que está interviniendo con ese silencio, y del otro lado, hola, se cortó, ¿me escuchás? Entonces es como explicar un chiste, es como, bueno. Sin embargo, hay otros silencios que se saben silencios y no cortes en la comunicación, ¿no? Pero entonces no hay ausencia, está la voz. Mi pregunta, así, en serio, digamos, es ¿cuánto del cuerpo transmite la voz? Porque la resonancia es por la voz, es por lo que hace eco, por eso toca la economía pulsional de un sujeto, pero esa voz está acompañada de una cantidad de gestos. Y pensando en esto, me acordaba del hombre de las ratas. Cuando Freud habla del doloroso camino de la transferencia, habla de que el hombre de las ratas teme que Freud le pegue. Ustedes no sé si se acuerdan o si lo han leído de eso. Parte de la apuesta del fantasma del hombre de las ratas en esa escena es el temor a que Freud le pegue, a que sea tan cruel como el capitán.
¿algún paciente tendría temor a que le peguemos estando del otro lado del teléfono? Y otra cosa que ahora recuerdo, que también escribí, es que una paciente que atiendo hace varios años en diferentes momentos, con diferentes altas, con diferentes conclusiones de ese análisis, me llama para contarme que su mamá está muy enferma y bueno, trabajar un poco esta cuestión y cómo acompañarla y qué repensar en relación a eso, y un día me llama para decirme muy abruptamente y sorprendentemente que la mamá había fallecido. Por teléfono. Entonces yo me preguntaba, escribí así unas notitas, ¿cómo se abraza a alguien por teléfono? ¿Cuál es el gesto? Lo bueno del teléfono es que pude llorisquear y creo que no me vio, aunque por ahí me escuchó una voz nasal. No hubiese tenido problema en emocionarme tampoco en el cara a cara, porque hubiera sido una entrevista cara a cara. Pero lo que me quedó a mí picando y acompañado de ese cansancio corporal, la verdad es que yo estoy trabajando mucho menos que antes en cuanto a horas, a ir de acá para allá, ir a la facultad, a dar clases, está todo como parado en eso, y también el consultorio, y sin embargo un cansancio, bueno, embargados quizás por un cansancio. Vienen dos cosas respecto del cuerpo, dos referencias. Una es cuando Freud dice que el síntoma conversivo tramita mucho mejor que el síntoma obsesivo, porque está el cuerpo allí. Hay algo para pensar, no lo he pensado. Digo, ahí hay una vía, ¿no? La cantidad. ¿Cómo se tramita la cantidad? Y la cantidad de lo que escuchamos. Y la otra es respecto de las neurosis de guerra, cuando Freud dice que los que habían sido heridos en la guerra tramitaban mejor el trauma de la guerra que los que habían vuelto sin ninguna marca corporal, ¿no? Sin duda, igual no tuve en ningún momento duda de que teníamos que salir a ofrecer un estar, ¿no? Acá estoy, puedo sostener. Yo incluso dejé de atender presencial antes de que se dictara la cuarentena. El 13 de marzo dejé de atender presencial. Un estar, por supuesto, no tuve dudas, leí algunas cosas como que se dudaba y entonces, y el pago. No, para mí es primero estar y después vemos qué conclusiones sacamos de ese estar, ¿no? Queda la voz y queda el decir silencioso. Y claro, sí, la mirada, sí. Una nenita el otro día jugaba conmigo a meter, miren el Fordá, lo que es una locura, jugaba conmigo a meter el celular en una caja, o en un cajón de la pieza, no sé dónde me metía, pero yo quedaba totalmente, y sacaba el celular y decía, acá está, y me volvía. No. Ahora, Tomasa. Es muy raro, sobre todo muy raro. ¿Qué dimensión cuerpo queda? ¿Sí? Tenemos una pregunta de Jorge ¿Qué? Camino, y después tendríamos que ir cerrando. Sí, Jorge. ¿Cómo estás, Tomí? Ah, hola. Te quería, no sé, es una pregunta, un comentario, justo aparte hablaste de los encuentros, las vigilias por la legalización del aborto y demás, y me viene bien, y justo también hablamos de Manu. Y Manuel, no sé, no me acuerdo ahora si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, que dio una clase en el Rivadavia y habló de, en esto que vos decías de, bueno, el Edipo como resistencia a lo social, habló de justamente el valor de los hermanos, el valor de lo fraterno, como punto de fuga de ahí, digo, como una paridad que a mí me parece que se hermana un poco con lo social en términos de colectivo. Nada, quería como comentar de esto, a ver si lo podemos pensar.
¿no? Sí, sí. Sí, es una vía, ¿no? Para pensar. Porque finalmente reunidos deciden matar al padre, ¿no? Claro. La ley fraterna. Bueno, los hermanos sean unidos, ¿no? Nosotros tenemos una versión de eso, si no los devoran los de afuera. Sí. Sí, lo que pasa, bueno, no sé, habría que pensar eso, porque la ley ahí es incorporada, matan al padre, pero la obediencia es a partir de ese asesinato. No sé, habría que ver qué conviene hacer con la ley, ¿no? De lo que seguro no conviene deshacerse es de algo que marque un imposible. Un S1, un nombre, una nominación, algo que marque un imposible, porque la inscripción de ese imposible permite una extracción de goce y entonces la estructura se airea, se alivia. Me parece, no sé si venía por ahí, Jorge, pero sí, es una buena referencia. Bueno, perdón, parece que Tomás, hablé de más. te agradecemos muchísimo, ha generado mucho interés, hay varias preguntas todavía que se quieren hacer, pero ya por el tiempo tenemos que ir cerrando. Sí, les dejo mi mail si me las quieren mandar por mail, tomasasanmiguel@hotmail.com. Bueno, Les fabuloso. agradezco mucho. Muchas gracias. Y vamos a subir el link que después te vamos a enviar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos veremos en otro momento. Gracias por la invitación. Les mando un abrazo y les agradezco lo que ustedes están laburando en los hospitales. Muchas gracias. No paran de enseñarnos.